Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar una tarta de sémola con plátano. La primera tarta de sémola aparece en el siglo XII. Dicen que la receta pertenece a los países árabes. En aquel tiempo, allí hacían una tarta muy parecida llamada basbousa. Los ingredientes que vamos a necesitar para la tarta son los siguientes: 90 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, un vaso de yogur líquido natural azucarado, un vaso de sémola, una cucharadita y media de levadura química, un sobre de azúcar de vainilla, 2 huevos tamaño L, 100 gramos de azúcar, esta cantidad la podéis variar, y 2 plátanos maduros. Dejaré todos los ingredientes y los gramos abajo en la descripción. Empezamos poniendo en un bol la sémola y el yogur, lo mezclamos y reservamos media hora para que la sémola absorba todo el yogur. De mientras ponemos el horno a calentar a 180 grados, con la bandeja en medio, calor arriba y abajo. En un bol amplio cascamos los huevos, añadimos el azúcar de vainilla, la levadura química y batimos un poco. Añadimos la mantequilla a temperatura ambiente e integramos bien. Añadimos la sémola y volvemos a integrar. Tiene que quedar una masa homogénea. Cogemos un molde para hornear. En mi caso es de 18 centímetros de diámetro y 7 centímetros de alto. Forramos el fondo con el papel vegetal y untamos las paredes con mantequilla. Por último, pelamos los plátanos y los cortamos en rodajas finas. Mezclamos todo y vertemos la masa en el molde. Hacemos estos movimientos para que la tarta nos salga plana por encima. La vamos a dejar en el horno unos 30-35 minutos. Pasado este tiempo, la pinchamos con un palillo en su parte central y comprobamos cómo sale. Si sale limpio, está en su punto. Si todavía vemos restos de la masa, la dejamos en el horno un poco más. Esta tarta sale muy rica. Es muy tierna y en su punto justo de azúcar. Si os gustan los plátanos, os la recomiendo muchísimo. Espero que os guste y os animéis a hacerla.
Gracias por estar este rato conmigo y hasta la próxima receta.